¿Puede alguien corroborar esto? Estábamos todos en casa. Mi hijo Sergio estaba en su cuarto y Julián y yo veíamos una película juntos. ¿Qué película? Dos en la carretera. Una película estupenda, divertida, romántica. Se la recomiendo, es un clásico. ¿A qué hora exactamente empezaron a verla? No estoy seguro, pero sería tarde. A las 11, 11 y cuarto a lo mejor. ¿Sabe una cosa, señor Casas? No me queda muy claro a qué se dedica usted exactamente. Bueno, estoy montando un negocio de cabinas de bronceado de Ray Sua, en Londres. ¿Sabe la señora Fuentes de sus antecedentes penales? Señoría, yo pagué mi pena y no creo que eso sea importante ahora. Roberto nos ha contado que esta tarde se va a hacer público que asesinaron a mi padre y que nos están investigando como sospechosos. Vamos a ver. Eso puede parar la fusión, pero tu familia no va a hacer nada, ¿o qué? Sí, mi madre ya ha llamado a Pedro. Si alguien puede hacer algo, es él. ¿Qué hace Rafa aquí? ¿Y qué hace? Pues nada. Susana, la secretaria, que le ha pedido que le recomendara un gimnasio, bueno, pues le ha recomendado este. No hay gimnasios en Madrid, que le tiene que recomendar el tuyo. Isabel, qué sorpresa. Sí, he venido a hablar con Víctor un momento, pero ya me voy porque es... Uy, ¿es esta hora? Se me ha parado. ¿Qué hora es? Uy, el reloj, me lo he dejado a la taquilla. Isabel, lo que pasó el otro día Ya en tu está, casa... no pasó nada, está olvidado, Ya, Rafa. ya. No debí besarte, pero... No me gustaría que entre tú y yo... Quiero decir que me gustaría que pudiéramos seguir siendo amigos. Que dejes el tema, Rafa. Ya, es que no dejo de darle vueltas a la cabeza. Muy bien, podemos ser amigos, pero ¿no te das cuenta que no es el momento ni el lugar, Lo sé. de hablar de esto? No sé. Pero tenía que soltarlo. Bueno, ¿nos vamos? Sí, vámonos. Adiós. Hasta luego. Adiós, Rafa. Claudia, esto es para ti. Lo trajeron esta mañana. Gracias. ¿Te acuerdas de lo que hemos repasado en el coche, Sergio? Joder, mamá, que no soy un niño. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Ya lo sé, pero es importante que los dos le digamos lo mismo a la jueza para no tener problemas. ¿Lo entiendes? ¿Eh? ¿Sergio Cercas? Sí, ese. Adelante. Vamos. Yo me fui a mi habitación. ¿Y no preferías ver la película con tu madre y su pareja? Prefiero la Play. Aunque, de todas formas, ellos no estaban viendo ninguna película, así que... A ver, Sergio, ¿no estaba tu madre con el señor Casas viendo una película en el salón? Mi madre estaba durmiendo en su habitación y Julián no estaba en casa. Vamos, lo sé porque le oí llegar sobre la 1 de la mañana. ¿Pero qué dices, Sergio? ¿Qué tonterías estás diciendo? Señora Fuentes, o guarda silencio o la expulso del despacho. Es un menor, así que puedo estar presente. Está usted coaccionando a un testigo con su presencia y no lo voy a consentir. Aparte de su madre, soy su abogada. Si lo desea, puede pedir asistencia al Ministerio Fiscal. Ahora abandone la sala. Se lo exijo. Te lo dijo ella, ¿verdad? Que dijeras que estaban viendo una película en la tele. No, ella no. Fue tu idea de Julián. Ya. Voy a matar a Sergio, de verdad. Sí, por lo visto tiene una buena coartada, así que no te preocupes. ¿Una coartada? Almo estaba en el bar de unos amigos. Hay varios testigos que lo corroboran. Ya. Tú sabías que esa noche estuvo fuera de casa, ¿no? Sí. Sí, me lo dijo, claro. Mira, hasta hoy he aguantado tus caprichos de niño mimado porque hasta cierto punto me hacían gracia. Pero hoy has estado a punto de meterme en un lío muy gordo y eso ya no me divierte. Tú sueles decirle a tu madre que no sabe cómo soy. Tú sí que no tienes ni idea de cómo soy. No vuelvas a ponerte en mi camino. ¿Y si no qué? Te lo voy
voy a explicar. ¿Has vuelto? Siento haberme marchado, sí. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que saliste aquella noche? Almudena, yo tengo un pasado y tengo cosas que solucionar. ¿Qué cosas? Nada grave. Cosas de negocios. Lo siento. Yo lo único que quiero es estar contigo. Casémonos. ¿Ahora? Sí. Ahora. Llama a tu amigo ese, el notario. Seguro que puede arreglarlo. Ahora es muy precipitado. ¿Por qué? No sé. ¿A quién le importa lo que hagamos? Haz una locura por una vez en tu vida. Te quiero. Susana, este es el hombre que te dio el sobre esta mañana. Fíjate bien. Sí, yo creo que sí. Está algo más joven, pero juraría que sí. Gracias. Claudia. Dime. No, dime tú. ¿Qué está pasando? Antes me habías dicho que querías encontrar respuestas, ¿no? Y sigo queriendo. Vale. Es que a lo mejor no estábamos haciendo las preguntas adecuadas. ¿Las preguntas adecuadas? Creo que este es el camino que estábamos buscando. ¿Estás segura que esto lo escribió él? Carlos, reconocería la letra de mi padre en cualquier parte. Él me ha enviado ese sobre. Estoy segura. ¿Y este, el de la foto, quién es? Es Esteban, el guardia de la finca Asunción. Es a donde íbamos a montar a caballo cuando éramos niños. Mi madre se llamaba Asunción. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué significan estos números? No tengo ni idea. Pero está claro que mi padre quería que hiciéramos algo con ellos. Vamos a ver. Tenemos 11 cifras que siguen un patrón. 4 letras seguidas de 7 números. Y algunos subrayados en rojo. Esto podría ser un número de reserva, ¿no? O a lo mejor podría ser un código de identificación. Un número de bastidor, joder, Claudia, es que puede ser cualquier cosa. Lo que sí que creo que este fue el motivo por el que tu padre quiso frenar la fusión. Y por la que le mataron. Sí, ha sido Víctor. He descubierto que el que cogió el dinero fue Víctor. ¿Perdona? He pensado que era mi obligación decirte la verdad antes que a nadie. A ver, estás acusando a mi marido de ser un ladrón y de Tengo robar... pruebas, Isabel. Llamé a Internacional Evento, los supuestos deudores del bufete. Y estuve hablando con el verdadero Luis Domínguez y no sabe nada de esto. Bueno, pero debe haber una explicación. ¿Has hablado con Víctor? Te lo estoy contando a ti porque... Bueno, pues porque no quería que todo esto te pillara de sorpresa. Pues me pilla. Me pilla. Mañana cuando se despierte hablaré con él y le diré que me cuente. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no creo que Víctor soporte defraudarte de esa forma. ¿No has visto cómo me miente, Isabel? El ridículo paripé que ha montado con su amigo es... No se lo creería a nadie. Víctor es un buen profesional, que ha cometido un error, pero no es un delincuente. ¿Lo sabe alguien más? De momento no. Pero es tan tras la pista y es cuestión de tiempo que lo averigüen. Perdona, Rafa, ¿y tú? Quiero decir, tu trabajo es descubrir... ¿No le vas a denunciar? No voy a permitir que le descubran. Te preocupas mucho por mi marido. No lo hago por él.
Claro, ¿cómo? Puede venir en cualquier momento. Ha bebido demasiado como para despertarse. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Tengo que hablar con usted. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Su hija Claudia se ha hecho una prueba de ADN, comparando el suyo con el mío, y no coincide. Como tema de conversación creo que está bastante bien, ¿no cree? ¿Y qué esperabas si no sois hermanos? Todos sabemos a qué has venido a esta casa. Que no seamos hermanos no significa que no sea hijo de Julio. Quizás sea Claudia la que debería preguntarse de quién es hija. Entiendo que la educación que has recibido no es de las mejores, pero supongo que sabes el significado de la palabra impertinencia y que no estoy dispuesta a aguantar ni una sola más. Ahora resulta que decir la verdad es una impertinencia. Mi madre jamás me hubiera mentido con un tema así. Claro, porque tu madre era una santa. Tu madre quería sacarle el dinero a mi marido. Eso es lo que ella quería. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de paternidad. Si el resultado dice que no soy hijo de Julio, le prometo que jamás me volverá a ver por aquí. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Más poder en el despacho? ¿Una casa como esta? No, yo no soy como vosotros. No, por supuesto que no. Ya te gustaría. Pero algo querrás. ¿Por qué estás aquí si no? A dejarle claro que no soy ningún impostor, que sé quién soy, y es algo que jamás me podrá quitar. Lo que debería hacer es contarle la verdad a su hija. Claudia. ¿Es verdad, mamá? Claudia. ¿Es verdad lo que está diciendo Carlos? No, cariño, no. Déjame que te explique. No, mamá, no me puedes explicar nada. ¿Quién es mi padre?